El tumi de oro o cuchillo de Íllimo. Para iniciar esta disertación viene a mi mente una interrogante. ¿Qué significa el tumi de oro para el pueblo de Íllimo? Yo me atrevo a decir que es uno de los más destacados exponentes de la metalurgia macrorregional mochica, convertido hoy en el emblema de este centenario pueblo illimano. Para hablar de esta singular joya precolombina es necesario ubicarnos en el espacio-tiempo. El tumi está considerado como la obra maestra de los orfebres lambayecanos. El antropólogo Víctor Antonio Rodríguez Uyzuy sostiene que pertenece a la cultura mochica en su fase de desarrollo regional tardía, que se desarrolló entre los años 700 y 1300 a.C. Tuvo su centro en el área que hoy conocemos como Huaca de la Cruz, Bosque de Poma en Batangrande, del distrito de Íllimo, y que el arqueólogo Shimada ha llamado cultura lambayeque o sicán. Este pueblo emigra luego hacia el sur, asentándose en el sector Cerro La Raya, en Tucumán. Su radio de acción estuvo comprendido desde Olmos por el norte hasta el valle de Jequetepeque en la provincia de Pacasmayo, departamento La Libertad. Remirando hacia el año 1597, tenemos que en aquella época Batangrande se llamaba Sicán o Sicani, que quiere decir Casa de la Luna, y era propiedad del cacique de Íllimo, posiblemente don Francisco Mendoza Chumbiguamán, quien vendió su propiedad al español don Francisco de Barbarán, personaje a quien se le considera como el fundador de la hacienda Batangrande. El año 1758 ya era dueño de Batangrande el general José de la Parra, quien heredó la propiedad a su hijo don Antonio de la Parra. El año 1885 era propietaria de la hacienda la Sociedad Andrés Delgado Hermanos e Hijos, quienes venden el fundo a don Esteban Montero el año 1897. A su muerte heredó a su viuda doña Daría Balta de Montero. La señora Daría Balta el año 1913 vende la hacienda don Juan José Auris Pastor, quien al morir en 1937 heredó a sus hijos Auris Bonilla, quienes forman la negociación Batangrande Sociedad Anónima y que la condujeron hasta 1968, en que se transforma en Cooperativa Agraria Batangrande en virtud a la Ley 17716 de Reforma Agraria, bajo la administración de la Cooperativa Agraria Azucarera Pucalá, para luego parcelarse. Es en esta propiedad donde el 5 de enero de 1937 una cuadrilla de 12 experimentados huaqueros y limanos, comandados por don Hipólito Granados Mío, realizaron una excavación en la falda sur del cerro de la Huaca Las Ventanas, donde descubrieron un tapado o entierro o tumba que contenía un rico ajuar, y entre las piezas encontradas había una estatua de oro, de una gran belleza y de una representación desconocida, enigmática, que atrajo la atención de los curtidos huaqueros. Por cosas del azar, la cuadrilla determinó decidir qué destino se le daría a esa singular joya, que en el mercado representaba un gran ingreso económico por su venta a los coleccionistas. Decidieron hacerlo de conocimiento de las autoridades. De esta decisión resalto la grandeza de espíritu por su honestidad y desprendimiento de este histórico grupo illimano. El primero en conocer esta gran noticia fue el gobernador político de Íllimo, don Juan César Cabrejos Quirós,
quien informó al subprefecto provincial y este al prefecto departamental, quien elevó la información al Patronato Nacional de Arqueología de Lima, que era dirigido en aquel entonces por el doctor Luis E. Valcárcel. Este organismo designó a los arqueólogos Julio C. Tello y a Toribio Mejía Césped, quienes llegaron a Illimo para enterarse in situ sobre el gran hallazgo. Acompañados por el gobernador, entrevistaron a don Hipólito Granados Mío, quien les mostró y entregó la joya encontrada. Asimismo, conocieron el lugar del hallazgo, enterándose que se trataba de un gran complejo arqueológico que aún era desconocido para los estudiosos y que estaba ubicado en una propiedad privada y que allí se venía realizando una gran depredación de los restos prehispánicos, que eran muchos. Esto originó que esta profanación fuera denunciada por el doctor Tello ante el patronato. El doctor Tello era un convencido de la centralización, por lo que todo hallazgo precolombino debía ser llevado a Lima para su estudio y conservación. Nuestro Tumi fue llevado a la capital para ser estudiado arqueológicamente. Hubieron voces en Lambayeque que reclamaron para que el Tumi quedara en Lambayeque. Por ejemplo, el doctor Federico Kaumann Doy, en conferencia de prensa, pidió: el Tumi de oro o cuchillo de Illimo debe ser conservado en Lambayeque por ser patrimonio de nuestro pueblo. Concluidos los estudios, el doctor Tello determinó que se trataba de una joya de un inmenso valor cultural, histórico y arqueológico, y le dio el nombre de Tumi de oro, pero no explicó el significado de Tumi. Propuso también que se representaba un cuchillo ceremonial y lo nombró como cuchillo de Illimo, porque estaba convencido que el área donde se había encontrado era jurisdicción del distrito de Illimo. El doctor Julio C. Tello concluyó que el Tumi de oro o cuchillo de Illimo era un legado de la cultura mochica. El Tumi fue entregado para su conservación al Museo de Antropología del Distrito de Pueblo Libre en Lima. El 22 de noviembre de 1980 fue robado. Posteriormente los ladrones fueron capturados, pero era demasiado tarde. El sacrilegio histórico estaba consumado. De la joya original solo se rescataron fracciones incompletas. El museo informó que había contratado los servicios de un restaurador de joyas arqueológicas, el señor Enrique Retamoso, pero la labor resultó imposible y el trabajo quedó inconcluso. A continuación pretendo hacer una descripción, por cierto muy somera, sobre el Tumi de oro o cuchillo de Illimo. Más que de ser un cuchillo para fines rituales, en él encontramos elementos imaginarios con expresiones místicas, religiosas, plasmadas en uno de los trabajos de orfebrería más finos sabidos en nuestra América, antes de la conquista española. El Tumi está hecho en oro de 18 quilates, con un peso de 999 gramos. Presenta un largo máximo de 43 centímetros y su mayor ancho es de 15 centímetros. Representa un personaje mitológico. Sobre la cabeza presenta una diadema en media luna, que en su margen superior presenta una hilera de 12 formas de S, puestas longitudinalmente, hechas con hilos de oro, entre dos líneas arqueadas. Luego se observa una fila de adornos en zigzag que descansan separadas por otra línea sobre otro conjunto de adornos de formas de S también longitudinales. Estos a su vez están sobre una lámina donde hay incrustadas dentro de unos círculos 8 esmeraldas.
Debajo de la diadema se presenta la cara, que está formada por una máscara con ojos circulares rodeadas de otro adorno de forma semicircular y rasgadas hacia los costados y hacia arriba. La nariz es aguda, por lo que algunos estudiosos dicen que visto de perfil tiene la forma de pico de ave. La boca, diseñada por una línea horizontal en bajo relieve, con labios pronunciados y enmarcados por unas líneas laterales verticales que simulan los pómulos y mejillas, más abajo el mentón de la cara. Lateralmente y unidos a la cara cuelgan dos orejeras circulares con incrustaciones de esmeraldas. De los dos extremos de la diadema cuelgan, a manera de dijes, dos estructuras que representan a unas aves, sostenidas con el pico hacia abajo. Del cuello pende un collar formado por adornos circulares. El cuerpo del personaje presenta un pectoral amplio, de donde nacen a los costados las extremidades superiores que aparecen dobladas sobre la parte ventral, con las manos que no llegan a tocarse, y las muñecas de las manos están adornadas con pulseras labradas. Sobre cada brazo presenta una placa labrada que le da la apariencia de ser un ser alado. La parte abdominal termina en su parte inferior en una especie de túnica de donde cuelgan 19 figuras cónicas. Las extremidades inferiores presentan sobre los muslos unas figuras trapezoidales labradas que en su parte inferior y sobre las rodillas cuelgan 5 figuras cónicas a manera de cascabeles. Terminan en 2 pies voluminosos con dedos bien labrados y pronunciados. El personaje aparece de pie sobre un pedestal adornado con 4 esmeraldas que están enmarcadas en líneas labradas. Toda la estructura termina en una especie de espátula en media luna que le da la apariencia de un instrumento cortante, lo que originó que le denominaran cuchillo ceremonial. Personalidades peruanas han dado definiciones sobre el tumi. El doctor Julio Cetello la definió como una reliquia lambayecana con una profunda representación cultural de su época y que la hacía merecedora de ser llamada símbolo del Perú precolombino. El doctor Federico Kauman Doyle lo definió como una representación ornitomorfa que lo asociaba con el águila marina Oñampal, que era un viejo tótem de los antiguos lambayecanos, y la leyenda de Ñaplap o Nailán, que significa ave o pájaro de mar. El señor Jorge Rondón Salas, director del Centro de Estudios Arqueológicos de Lambayeque, CEAL, manifestó: en el tumi están representados valores míticos, culturales y religiosos de nuestro pasado. El doctor Luis E. Valcárcel consideró como la obra maestra del arte clásico de América. Lamentablemente, el área territorial donde fue encontrado el tumi de oro o cuchillo de Illimo está en disputa por intereses de territorialidad, a pesar que por historia y por derecho, el histórico bosque de Poma en Huaca de la Cruz, Batangrande, desde antaño ha sido territorio illimano. Esto fue corroborado por una autoridad en arqueología, el señor Jorge Rondón Salas, cuando se refiere a los ricos ajuares extraídos, dijo: fueron encontrados en la Huaca las ventanas en el distrito de Illimo, en el departamento de Lambayeque, hacienda Batangrande, antes Sicán. El reconocimiento a nuestro tumi se dio el año 1982, cuando la Comisión de Universidades, Ciencias y Cultura de la Cámara de Senadores aprobó
en legislatura ordinaria el proyecto número 797, que pasó a la Cámara de Diputados con dictamen 971, y luego el Congreso de la República dio la ley que en su artículo 1 dice: declárese al cuchillo de Íllimo o tumi de oro como símbolo del arte precolombino del Perú. El 21 de marzo de 2019, en el Parque del Milenio de Íllimo, se realizó una reunión convocada por nuestra municipalidad, con asistencia de antropólogos y arqueólogos. El tema a tratar era el verdadero significado del tumi, que fue expuesto por el antropólogo Jorge Sechún Cedeño, quien en su exposición manifestó: la cultura mochica fue un pueblo laborioso y muy observador y conservador de su hábitat, y sobresalieron como pescadores, navegadores y nadadores, cualidades que les permitió dominar el mar y remontarse en largas y lejanas travesías hasta el sur del Perú, llegando a relacionarse con alejados pueblos como los huros, aymaras y quechuas, e incluso con amazónicos. En las regiones del Cusco, Puno, Arequipa, navegando en el mar y ríos en frágiles balsías conocidas desde 1793 como caballitos de Totora, realizando un fluido intercambio sociocultural con esas lejanas culturas. El año 1638, el clérigo Antonio de la Calancha, en el tercer tomo de su gran obra, que se encuentra archivada en el Archivo Nacional de Bolivia, sostiene que los naturales del Perú llamaban tumi a los lobos marinos. Sabemos que los lobos marinos son personajes muy importantes en las islas de nuestro litoral. Son animales mamíferos y carnívoros de vida semiacuática, de cuerpo bastante voluminoso y alargado, apropiada para el nado. Sus miembros están convertidos en aletas, lo que hace que sean torpes al desplazarse sobre el suelo. El antropólogo Sechún plantea que la representación del tumi se relaciona con el mar y con la pesca. Es decir, tumi significa lobo marino en lengua aymara. Por esta razón sostiene que el tumi de Íllimo es la representación de una especie de lobo marino de menor tamaño que el lobo marino común. Alcanza el tamaño de un perro y presenta un pelaje que puede variar del color marrón oscuro al blanco grisáceo, que zoológicamente pertenece a la familia Myctelidae y al orden Fisípedos. Los pescadores del litoral lo llaman azumito, que en lengua mochic significa gorrero. Por su tamaño también lo denominan zorrito, gatito o perrito marino. El nombre de anzumito o gorrero lo recibe porque cuando los lobos marinos machos se hacen al mar entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana para bañarse, el anzumito los gorrea sexualmente con las lobas marinas, por lo que vive alejado de las manadas de lobo por temor a ser matado. El antropólogo Sechún manifiesta que el tumi o cuchillo de Íllimo es la representación del anzumito y lo describe así: la diadema presenta la forma de la luna en su fase cuarto creciente. En la diadema, las dos líneas de eje longitudinales representan a las olas del mar. Las líneas en zigzag son la representación de los compartimientos de una red de pesca. Los círculos que enmarcan a las esmeraldas son las burbujas que forman las olas del mar al llegar a la playa. Las aves invertidas que cuelgan a los costados de la diadema son dos figuras de piqueros, que son aves guaneras que viven en las islas marinas. Las placas unidas a los dos brazos representan las aletas del anzumito. Las manos y los pies son ya representaciones escultóricas. La forma de la espátula en que termina el tumi en su parte inferior
representa el órgano sexual del anzumito. Esto significa que el tumi de oro o cuchillo de Imo, emblema de nuestro pueblo, es la representación del anzumito o gorrero, que es un lobito de mar, por lo tanto tumi significa lobo marino.